Max Weber, Ética y Sociedad. La distinción entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad en la política como vocación. Max Weber fue uno de los fundadores de la sociología moderna y realizó contribuciones fundamentales para comprender la relación entre ética y acción social. En su célebre conferencia La política como vocación, establece una distinción crucial entre dos orientaciones éticas que rigen la conducta humana, particularmente en el ámbito político: la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción, la cual se guía por principios absolutos, considera que el valor moral reside en la intención y no evalúa consecuencias. Esta posición es radical e intransigente y a menudo religiosa o ideológica. La ética de responsabilidad evalúa las consecuencias previsibles de los actos, asume la carga de los resultados de la acción y reconoce la complejidad del mundo real. Esta tendencia es pragmática y flexible y está orientada a resultados. En la actualidad se aplica en gobiernos democráticos. La distinción weberiana sigue siendo fundamental para entender los límites de la acción política, los dilemas éticos del poder y la naturaleza del liderazgo en sociedades complejas. La propuesta ética de una pensadora española contemporánea. Allí vemos a Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política en la Universidad de Valencia, que ha desarrollado una de las propuestas éticas más influyentes en el panorama filosófico español e iberoamericano. Su pensamiento articula creativamente la tradición kantiana, la ética discursiva y el republicanismo, adaptándolas a los desafíos de las sociedades pluralistas del siglo XXI. Su propuesta central gira en torno a tres conceptos claves, como la ética mínima, que define como el conjunto de valores básicos compatibles en sociedades pluralistas; una moral cívica representada por virtudes necesarias para la convivencia democrática; y la aprofobia, que es un término acuñado para ella, por denunciar el rechazo al pobre. Hoy día el pensamiento de Cortina resulta especialmente relevante para casos como las crisis migratorias, donde su concepto de aprofobia ilumina los rechazos a refugiados. Igualmente, en los movimientos populistas, donde su ética cívica ofrece antídoto contra las polarizaciones, y el concepto de empresa, donde resulta su modelo de responsabilidad social corporativa. Representa lo mejor de la tradición filosófica europea reinterpretada para nuestro tiempo. Rigurosa pero accesible, universalista pero atenta a lo concreto, teórica pero comprometida. Su obra continúa creciendo en influencia, ofreciendo herramientas conceptuales para navegar la complejidad moral en nuestro mundo globalizado. La bioética y su incorporación en el ámbito jurídico. Bien, la bioética, al surgir como una disciplina en respuesta a los desafíos morales planteados por los avances científicos y médicos del siglo XX, refleja la tensión entre la autonomía individual y el progreso científico y la protección de la dignidad humana. Paralelamente, su incorporación al derecho ha sido fundamental para regular dilemas como la eutanasia, la investigación con seres humanos y los derechos reproductivos. Su origen se remonta a los siglos XIX y primera mitad del siglo XX, con el surgimiento de los juramentos médicos o el juramento hipocrático, que emerge como la primera normas éticas en medicina, principio de la no maleficencia. En el año 1947, como respuesta a los crímenes nazis en experimentación humana, aparece el Código de Nuremberg, en el que se establece la necesidad de informar a los pacientes sobre los tratamientos y procedimientos que se realizan en su persona con el propósito de curar su enfermedad, que es lo que conocemos como consentimiento informado. Y posteriormente, en el año 1948, en la Declaración de Ginebra, se hace una adaptación al juramento hipocrático a la medicina moderna. En el año 1971, Van Rensselaer Potter acuña el término bioética en Bioethics, proponiendo una ética global que vincule biología y valores humanos. Posteriormente, en el informe Belmont,
se establecen 3 principios fundamentales en el ejercicio de la medicina, que son el respeto por las personas, que es la autonomía, la beneficencia, que es maximizar beneficios, y la justicia, que es la distribución equitativa de riesgos y beneficios. Ya en el año de 1985, Buchan y Childress definen los 4 principios universales de la bioética, que son autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, que se convierten en el marco dominante. A nivel jurídico, la primera norma internacional que vincula la bioética y los derechos humanos es la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en el año 2005 y la Convención de Oviedo en el año 1997, que establece la protección de los derechos humanos en biomedicina y prohíbe la clonación humana, la regulación experimental. En definitiva, la bioética ha evolucionado desde una reflexión filosófica hasta convertirse en un pilar del derecho contemporáneo. Su incorporación jurídica es esencial para equilibrar innovación científica con derechos fundamentales, aunque persisten desafíos en su implementación global. Los principios fundamentales de la bioética y su interpretación jurídica. Aquí tenemos que la bioética como disciplina examina los dilemas morales derivados de los avances médicos y biotecnológicos. Se estructura en torno a 4 principios fundamentales formulados por Buchan y Childress en 1985, como lo dije ya anteriormente. Estos principios han sido incorporados progresivamente al ordenamiento jurídico de múltiples países, generando un fértil diálogo interdisciplinario entre lo que es la ética y el derecho. Estos principios son: principio de autonomía, que se refiere al respeto por la capacidad de decisión de las personas competentes sobre su propio cuerpo, la salud y la vida. La expresión más clara de este principio es el consentimiento informado, donde el paciente debe recibir información clara, completa y comprensible para poder decidir libremente. Tenemos el principio de no maleficencia. Este principio es la obligación de no causar daño intencionalmente a los pacientes o a terceros. Es uno de los principios más antiguos de la medicina, encapsulado en la máxima latina primum non nocere, es decir, no hacer daño. Primero, no hacer daño. Implica evitar riesgos innecesarios, negligencia, imprudencia o impericia en la práctica médica y la investigación. Asimismo, tenemos el principio de beneficencia, que se refiere a la obligación de actuar en beneficio del paciente y promover su bienestar. Busca maximizar los beneficios y minimizar los posibles daños o riesgos. Aunque parece obvio, a veces entra en conflicto con la autonomía o la justicia, ya que hacer el bien puede tener diferentes interpretaciones. Tenemos el principio de justicia, que implica la distribución equitativa de los recursos sanitarios y un trato imparcial para todos, es decir, que todas las personas que tienen derecho a recibir una atención justa y equitativa, independientemente de su raza, religión, género, condición económica, evitando de esta manera la discriminación para garantizar así el acceso igualitario a los servicios de salud y a los beneficios de la investigación. La incorporación jurídica de los principios bioéticos representa un avance fundamental para la protección de los derechos en el ámbito sanitario. El caso particular, el que tenemos bajo estudio, que es la crisis en medicamentos en Venezuela, podemos señalar la sentencia número 186 del 15 de junio del año 2016, emitida por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, que representa un paradigma sobre la obligación constitucional del Estado de garantizar el acceso a medicamentos esenciales. Específicamente, esta sentencia trata sobre pacientes trasplantados y su posterior incumplimiento en medio de la crisis humanitaria compleja que afecta al país. Como consecuencia de una demanda presentada por pacientes trasplantados y organizaciones de derechos humanos debido a la escasez crónica de medicamentos inmunodepresivos, nace esta situación. Argumenta que el Estado venezolano, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y el Ministerio de Salud, incumplía su obligación de garantizar el acceso a estos medicamentos, violando de esta manera
lo que establece el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, el derecho a la salud, que establece el derecho a la salud como un derecho fundamental. Igualmente viola el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que obliga a los estados que suscribieron dicho pacto a garantizar medicamentos esenciales. Ahora bien, recordemos que para ese año 2016 Venezuela enfrentaba una crisis de desabastecimiento de medicamentos, de muchas cosas, pero primordialmente medicamentos, afectando de esta manera a pacientes trasplantados que se encontraban en riesgo por la ausencia de inmunosupresores, lo que ocasionaba rechazos de órganos y hasta la muerte por falta de esos medicamentos. Pues en ese sentido, el Tribunal Supremo de Justicia determinó que el Estado debía garantizar el suministro continuo y gratuito de medicamentos inmunosupresores a pacientes trasplantados, por ser un derecho constitucional a la salud y a la vida, como lo establece el artículo 83 y 43. Para ello, el máximo tribunal ordenó al Instituto, al IBSS, o sea, al Instituto Venezolano de Seguro Social y Ministerio de la Salud, adquirir y distribuir los medicamentos sin demora, y asimismo ordenó al Ministerio de Economía y Finanzas que se abocaran a asignar partidas presupuestarias de manera urgente que permitiera a esas instituciones cumplir con su obligación de garantizar los medicamentos. Asimismo, apeló por la Defensoría del Pueblo para que supervisara el cumplimiento de la sentencia dictada por este tribunal y reiteró que los pacientes trasplantados son sujetos de especial protección constitucional. Igual ocurre con los pacientes de cáncer, porque son medicamentos de alto costo y lo que influye cuando llegan al país la mala distribución y la mala asignación a cada persona. A pesar de estas disposiciones, no hubo distribución efectiva de medicamentos inmunosupresores en la mayoría de los casos, conforme lo establecieron algunos informes, por lo que más del 70% de los pacientes trasplantados no recibieron medicamentos de forma regular. Una de las causas que más se utilizaba para justificar el incumplimiento de esta sentencia fue la crisis económica por la que atravesaba el país. Pues bien, al analizar esta sentencia y su incumplimiento por parte del Estado, nos damos cuenta de que se incumplió con los principios de justicia establecidos por Beckham y Childress, por cuanto no hubo una distribución equitativa en los recursos médicos de acuerdo con esos informes aportados. Y por otra parte, no se cumplió con el principio de no maleficencia, ya que el Estado, al no actuar, causó un daño inevitable a esos pacientes trasplantados. Bien, ahora en cuanto al análisis crítico, la aplicación de las teorías éticas en el contexto venezolano presenta tanto fortalezas como limitaciones, influenciadas por la compleja realidad sociopolítica del país. Aunque las teorías éticas proveen un invaluable marco conceptual para aspirar a una sociedad más justa, su mera existencia no garantiza el cambio. Su verdadera efectividad en Venezuela solo se alcanzará mediante transformaciones estructurales y culturales. En conclusión, la aplicación de teorías en el contexto venezolano evidencia una brecha entre los marcos teóricos universales y las realidades sociopolíticas locales. Mientras enfoques como la ética aristotélica, virtud y bien común, y la deontología kantiana, deber y racionalidad ofrecen fundamentos para guiar la conducta moral, su implementación choca con desafíos estructurales como la corrupción sistemática, la debilidad institucional y las prácticas culturales como la viveza criolla, que es el individualismo sobre lo colectivo. Estas dinámicas limitan la efectividad de los principios como la transparencia, la equidad y la responsabilidad social consagrada en el marco jurídico venezolano. Para cerrar esta brecha se propone un enfoque crítico adaptativo que integre tradiciones locales, como es la solidaridad y el trabajo honrado, con estándares globales, evitando el relativismo como el dogmatismo, cómo se refuerzan las instituciones mediante contralorías sociales efectivas y programas de formación ética para funcionarios públicos, tal como sugiere el diseño, políticas basadas en la honestidad y las transparencias. Este enfoque debe promover la educación
en valores que rescate lo afirmativo venezolano y fomente la prudencia práctica, equilibrando razón y emoción. En última instancia, solo mediante reformas estructurales y un compromiso colectivo con la dignidad humana podrán trascender el plano abstracto y contribuir a un proyecto de reconstrucción moral. Gracias.